Bueno, buenos días, gracias. Les doy por este tiempo y por la continuidad con esta serie de este material. Vamos hoy a avanzar ya en la parte número 9 de la serie del yugo se pudrirá, y en esta parte el subtema lo puse como tiempo de dar a luz. Todos los que hemos tenido la bendición de Dios permitirnos tener hijos, sabemos cómo es el proceso cuando nos dice el ginecólogo su esposa está embarazada, o se empieza a presentir que algo viene o alguien viene ya en camino. Sabemos que hay tiempos para esto. Lo normal, médicamente, biológicamente, son periodos de 9 meses. Entonces, siempre cuando hay esta actividad en una pareja, en una mujer, uno ya más o menos proyecta para qué fecha esperar a ese bebé o a esa bebé. Entonces, hoy el tema va a empezar con ese contexto de lo que es un alumbramiento. Y voy a leer la cita de Isaías 26:17, que dice: como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Voy a leer también en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 21, que dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, esta parte también fue tomada en cuenta, fue hablada por el Señor sobre lo que era el dar a luz. Y después obviamente hay dolores, hay situaciones a veces difíciles, pero después, cuando uno tiene a su bebé, en el caso mío, yo tuve, Dios me permitió tener 2 hijas, y yo recuerdo que pues cuando las vi salir del quirófano en las manos del ginecólogo que atendió a su mamá. Entonces, el simple contacto visual con ellas, de parte mía como papá, pues ahora sí que me llenó de amor por ellas, aunque desde antes de que fueran dadas a luz ya las esperaba. Yo creo que igual una mamá, cuando sucede esa parte de estar dando a luz, cuando le ponen y le acercan a su bebé, ahí hay una conexión divina en cuanto al amor, en cuanto el amar a ese bebé que tantos meses le costó tener. Entonces, quiero comentar que ya no faltan muchas partes para terminar este material. Y desde el capítulo 1 o el video número 1 empecé tomando una línea de estudio sobre lo que es un personaje que la Biblia dice que es la fuente de la maldad, que se conoce como Nimrod, con todo lo que ya he hablado en todos los videos anteriores. En esa historia bíblica del intento de Sennacherib como rey de Asiria, así lo marca la palabra, por tomar la ciudad de Jerusalén, el rey Ezequías dice algo que llamó mi atención. Cuando él se entera que viene un ejército invasor muy numeroso, llegan a las afueras de Jerusalén. Jerusalén tenía sus murallas, tenía sus guardas en la parte, los atalayas se les conoce a la gente que está en las partes superiores en ese caso de las murallas. Y este rey Sennacherib empezó y mandó agentes suyos, mensajeros, a intentar asustar a los soldados
y que esos soldados llevaran ese mensaje al rey, en este caso al rey Ezequías, con la intención de meterle miedo. Entonces, dentro de lo que el rey Ezequías, al oír ese mensaje, hace atinadamente, una es, se mete a orar, y dos, manda funcionarios de su gobierno a ir a buscar al profeta Isaías y hablarle y decirle y pedirle, ahora sí que como decimos, refuerzos, porque se ocupaba, la situación ameritaba que se unieran esas dos figuras de autoridad, el profeta y el rey, para interceder. Entonces dice algo en la Biblia que es Segunda de Reyes 19, versículo 3, para que le dijesen a Isaías: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Esta parte de la palabra siempre me llamó la atención desde que empecé mis primeros lecturas de la palabra de Dios, ya sistemáticamente de lado a lado, desde Génesis, avanzar y terminar en Apocalipsis, y luego otra vez y otra. A veces era una versión, a veces me regalaban unas tías, algunas me regalaban unas Biblias, ellas tenían un montón de Biblias de diferentes versiones, y a veces me decían: ten hijo, te regalo esta, y yo la agarraba y la leía de lado a lado. Entonces siempre me llamaba esto la atención, de que Ezequías dice: la que da luz no tiene fuerzas. Y la influencia asiria o el cerco asirio roba las fuerzas de la iglesia para dar a luz. Menciono esto: Dios en el año de 1995 me llevó a una congregación de la ciudad de Morelia. En una reunión de jóvenes, un viernes por la noche, me hicieron la invitación para recibir a Cristo en mi corazón. Salí de mi silla y caminé hacia la parte desde donde se dirigía la reunión, el altar le conocemos a veces. Me ayudaron a hacer la oración de fe. Esta congregación se convirtió en el lugar en donde pasé mis procesos de liberación y sanidad. Esta congregación tenía fuerzas, tenía poder de Dios, tenía alabanza que provocaba el descenso de la gloria de Dios. Y quiero mencionar esto: hoy Dios quiere que sus congregaciones tengan la fuerza o las fuerzas de las parteras hebreas. ¿Y a qué me refiero con esto? Las mujeres hebreas eran diferentes a las mujeres de otras naciones. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, dice así: y las parteras respondieron a Faraón: ¿por qué? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos aquí la gran importancia y la gran diferencia que hace Dios entre una mujer cristiana, una mujer que no es cristiana, un varón que es cristiano, un varón que aún no es cristiano. Siempre hay una diferencia. Y a nosotros, aquí dice que esas mujeres eran robustas. Nosotros como cristianos, Dios nos llama a ser fortalecidos con poder en el hombre interior, a que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, a que sepamos usar la palabra de Dios siempre equilibradamente, ni irnos a la condenación de las personas, ni irnos al libertinaje de decir al cabo que Dios te ama, no importa tu estilo de vida, porque sabemos, todos los que hemos tenido experiencia con Jesús, que nos costó dejar prácticas de pecado de años que estuvieron arraigadas en nosotros, desde cosas que tenían que ver con lo que oíamos, con lo que veíamos, con lugares a donde asistíamos. Todo cristiano
que nació de nuevo sabe que Dios le marcó un alto y le dijo, eso ya no más en tu vida, no lo quiero. Y sabemos que somos perdonados, pero también Dios nos pone unos límites. Aquí dice el verso 20, dice, y Dios hizo bien a las parteras, y yo quiero imaginarme que así quiere ver Dios a las congregaciones. No importa si es grande, si es pequeña, sino como congregaciones donde Dios dice, voy a llevar a esta familia, a este muchacho, a este ministerio, para que ahí sea dado a luz ese nuevo nacimiento. La iglesia es la que aporta lo que es el vientre espiritual para que lleguen las personas sin Cristo, reciban a Cristo, sean sanados, sean liberados. En este tiempo es tan importante ese ministerio de la liberación, tan importante que la Biblia lo marca tanto en la Biblia, en el ministerio de Jesús. Esa parte es fundamental, que haya un equipo de hombres y de mujeres que tengan ese discernimiento para poder ayudar a la gente. El propósito es ese, poder ayudarlos, poder acompañarlos, darles un acompañamiento a través de un discipulado, a través de una consejería, a través de una administración en lo que es en las reuniones de predicación, pero también a nivel personal, porque los trasfondos de cada persona son muy distintos uno de otro, pero el poder de Dios puede arreglar cualquier vida que esté dolida, que esté torcida. Dios sí la puede recuperar. El verso 21 dice una cosa bien padre, dice, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y está en la palabra. Entonces, cuando las congregaciones le son para Dios como una mujer hebrea que está dando a luz y está dando a luz, Dios mismo se encarga de bendecir. Aquí dice la escritura, Él prosperó sus familias. Es un mensaje de prosperidad, pero no de que dale tú a Dios para que Él te dé tantas veces más de vuelta, sino aquí yo veo es cómo Dios no va a prosperar una familia o una congregación o un ministerio que está metido en el evangelismo, que está dando a luz cada día o cada fin de semana durante el culto, que hace un llamamiento a recibir a Jesús, a ministrar a las personas uno a uno, a tener ese corazón de compasión, de saber que todos, aunque fuéramos ya cristianos, tenemos áreas vulnerables, áreas que ocupan sanidad, áreas que ocupan un proceso de consolidación. Nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la palabra. Entonces, ¿cómo Dios no ha de prosperar un ministerio que le sirve a Dios como un vientre para estar dando a luz hijos de Dios, más hijos de Dios? Eso es en lo referente a lo que dice el rey Ezequías a través de sus funcionarios al profeta Isaías sobre que la que da luz, dice, no tiene fuerzas. Ahora me voy a ir. El profeta Miqueas dice algo que también me llama la atención sobre este tema de dar a luz. Al hablar de la ciudad donde nació el Mesías, que fue Belén, después él menciona que él dejaría a los suyos con un fin, y voy a leer Miqueas capítulo 5, versículo 3, y dice así: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. En este capítulo donde se anuncia dónde nacería el Mesías, donde es un capítulo completo con puras o muchas promesas sobre lo que es el ministerio del Señor, empezando desde su nacimiento. Y para nosotros también los cristianos siempre tenemos un recuerdo en nuestra memoria de dónde fue el lugar o cuál fue la persona que nos guió y nos llevó a Jesús. Eso es algo que no se nos olvida. Entonces,
quiero decir esto. Dios anuncia que se habrá de dar a luz. Entonces, le puse aquí en mis apuntes, entonces no hay vuelta de hoja. Entonces, esto es algo que va a ser fundamental que podamos nosotros, como hijos de Dios y como ministros, entender esta parte de que hay que dar a luz. Ahora, después de mencionar esa parte de dar a luz, habla de Nimrod. Ahí está. De nueva cuenta aparece este personaje en contextos del Evangelio, pero siempre sigue ahí haciendo acto de presencia, dice, y habla de Nimrod y de la forma de quitar su influencia de las ciudades, y es ahí donde menciona a los 7 pastores y a los 8 líderes haciendo frente. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la fuerza de una congregación cristiana está o tiene una relación directa con lo que hay influenciando tanto de bien como de mal sobre ella. Y cuando son cosas que se salen ya de lo que son las debilidades que todo hijo de Dios podemos tener, a hacer prácticas de pecado. Hablé el video anterior sobre la influencia, efectos de la influencia siria en la iglesia. Mencioné la iglesia de Esmirna, creo, donde habla que en esa había una de esas congregaciones donde había una mujer profetisa que enseñaba a los siervos de esa congregación a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces eran congregaciones que recibieron mensajes de exhortación de parte del Señor, pero les decía específicamente, tienes estas áreas que están mal y necesitas corregirla. Entonces, sí hay una relación entre la fuerza que tiene una congregación y la influencia siria. Entonces, si la influencia es fuerte, se empiezan a brotar prácticas contrarias a la santidad de Dios y a la palabra de Dios. Si la influencia es del Espíritu Santo, que es una congregación que está en un mover fresco de Dios, amando a la palabra, adorando a Dios, con un grupo de alabanza de gente, agradecida con la obra de Jesús, créame que en esa congregación difícilmente podrá brotar, vamos a llamarlo así, la cizaña. Siempre habrá trigo y cizaña juntas y creciendo juntas, pero en una congregación donde el pastor está con una plenitud del Espíritu Santo, con un cuerpo de liderazgo igualmente caminando con Dios, difícilmente pueden prevalecer. La promesa que tenemos de parte de Jesús es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, eso no se da en automático, porque todo lo decidimos nosotros. Dice, las cartas que fueron enviadas a las iglesias de Asia son la mayor prueba que tengo sobre este tema. Pérdida del primer amor, fornicación, idolatría, tibieza, hechicería, Jezabel y Balaam, personajes de historias del Antiguo Testamento mencionados en el Apocalipsis, y en el contexto de la situación mundial actual oigo posturas e interpretaciones de diversa índole, la científica, la médica, la de los creyentes. Yo sé que Cristo está a las puertas, pero también sé que la Biblia dice en Hechos capítulo 3, el versículo 21, dice, a quien de cierto, se refiere a Cristo, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces aquí nos dice que el Señor
Sabemos que Él está a la diestra de Dios Padre. Pero aquí dice que es necesario que el cielo lo reciba hasta que haya una restauración de todas las cosas. Voy a leer esa misma versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos, en Hechos 3:21, y lo dice de esta manera, dice, pero Él, refiriéndose a Jesús, deberá quedarse en el cielo hasta que el mundo entero se renueve. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando habló a través de sus santos profetas. Entonces, oigo situaciones sobre de que el Señor ya viene. Yo sé que viene, nadie sabe o sabemos ni el día ni la hora, sino solo Dios Padre. Pero aquí yo veo que el mundo tiene que entrar en una renovación, o por lo menos personalmente así yo lo entiendo. Dice, Él deberá quedarse en el cielo hasta que el mundo entero se renueve. Entonces, oigo mensajes de escapa por tu vida, de meter como temor en el creyente, cuando debería de ser al revés, decir, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Habla de Jesús, usa tus medios, tus redes sociales, háblale a la gente de Cristo, mándales una canción, dales un tiempo. ¿Para qué? Porque aquí me habla de que el mundo entero se debe de renovar, y hay algo que todavía me confirma más por lo menos este sentido de mi corazón, y está en Romanos 8, versículo 18 al 22, y dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, yo, Miguel, considero que lo que tenemos que hacer como creyentes es buscar de Dios de manera que estemos en una posición en la que Dios pueda decir, en este hijo mío, en esta hija mía, yo puedo vertir de mi gloria para que a través de ella muchas personas cambien su manera de vivir, para que a través de su historia, de su testimonio, a la gente le interese o se le inquiete a decir, quiero probar, recibir a Cristo, entrar en un evangelismo de compasión, no en un evangelismo donde decimos, si tú no recibes a Cristo, ya sabrás lo que te espera. Sabemos que Dios en algún momento hará eso, estoy consciente, pero por lo menos personalmente esa no fue la manera en que yo conocí de Jesús, ni por lo menos la que a mí me gusta hablar de Él. Yo sé que todos tenemos, los seres humanos, una conciencia independientemente de la religión que uno heredó o practica, o aún la gente que no cree en Dios, que dice que no cree en Dios, dándole ya un valor a su existencia. Al mismo momento que dices que yo no creo en Dios, ya estás diciendo que no crees en alguien que consideras que sí existe. Entonces, aquí me habla de una manifestación de los hijos de Dios. Y algo ya casi para finalizar, cuando Jesús hace el milagro de cambiar el agua en vino en las bodas de Canaán, dice ahí la palabra que manifestó su gloria. Y entonces todos los hijos o todas las congregaciones tendríamos que ser ese tipo de instrumentos para manifestar la gloria de Dios. Tenemos la historia en la Biblia cuando se murmura contra Aarón, a quien Dios escogió como sacerdote, cuando mandan traer de cada tribu una vara
y se genera el conflicto de a quién fue el que Dios llamó o a quién fue el que Dios escogió. Traen una vara, las marcan desde la tribu de Simeón hasta la tribu de Benjamín, que fue el último de los hijos de Jacob, incluida la vara de Aarón, que era de la tribu de Leví. Esas varas secas las meten al lugar santísimo y al día siguiente encuentran que una de esas 12 varas reverdeció y era una vara de almendro. Entonces ahí vemos que en donde está la gloria de Dios se puede reverdecer. Entonces nosotros como cristianos y las congregaciones y los ministerios tenemos que tener ese efecto en las vidas, que puedan estar secas, aún en pecado, llevarles esa gloria para que se manifieste y toque esos corazones, principalmente porque sabemos que del corazón es de donde emana la vida. Entonces tenemos una tarea a lo mejor no fácil, pero tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, siendo el sello y las arras de nuestra salvación, siendo ese consolador prometido por el Señor Jesús, de que estaría con nosotros todos los días, de que nos guiaría toda la verdad, y saber que es verdad que la maldad está incrementada, eso está anunciado, pero también sabemos cómo hacer para revertir esos procesos. Y eso es a través de la presencia de Dios, a través del amor de Dios. Entonces, esta creación dice que está con dolores de parto. Por eso le puse este tema así, tiempo de dar a luz. Y yo quiero invitar a las personas que escuchen este mensaje a que se pongan en una actitud dócil delante de Dios, a buscarlo, a orar, a leer la Biblia, a ayudar a la gente. Aún no importa si no es cristiana aún, muchas vidas se ganan con simples detalles de atención, de amabilidad, de buen humor, de platicarles, ¿te quieres oír mi historia de cómo conocí de Dios? Y Dios nos da la gracia. Ahorita yo creo que viene un mover de evangelismo fuerte, pero a los que Dios va a usar mayormente es a los que tienen un espíritu sencillo, a los que nunca se olvidan de dónde los sacó Dios. Por eso no critican estilos de vida difíciles, tal vez pecaminosos, sí, pero ¿quién de nosotros también no anduvimos en ese tipo de prácticas por falta de poder de Dios, por falta de fe, tantas cosas que vienen de Dios? Dijo el Señor Jesús: no puede nadie venir a mí si no les he dado del Padre. Eso es un agradecimiento que yo tengo con Dios Padre en ese sentido, si me permiten decirlo así. ¿Por qué? Porque yo sé que yo estoy en Cristo, porque el Dios Padre lo permitió. Dios Padre organizó o planeó todo lo que era lo que iba a ser ya mi salvación a esa edad de 23 años. Y yo sé que yo estoy en Cristo porque a Él le plació, y Dios quiere que tú también estés en Cristo, y a través de su Hijo sea toda tu relación con Él. Y menciono para finalizar y orar: habrá un momento en el que ya no necesitaremos hacer uso del recurso de la fe como lo hacemos hoy, porque veremos a Dios cara a cara. Entonces, eso es una promesa de que vamos a poder ver a Dios ya de una manera presencial. Ya no nos van a platicar de Él. Ahorita por la fe creemos en su existencia, en su poder, por los cambios que hemos experimentado, por la mentalidad nueva que tenemos, por las fuerzas, por la salud, por los hijos, tantas cosas que vienen de Dios como gracia, como regalos de Él. Y yo quiero que me acompañen en esta oración pidiéndole a Dios esas fuerzas de esas mujeres hebreas que se adelantaban, que no necesitaban de ayuda para concebir a sus hijos o a sus hijas, y que los guardaban y los celaban, y poder
llegar toda la gente que nazca en este tiempo, en esta época que nos tocó vivir después de esta situación del confinamiento y que se habla de una nueva normalidad y todo esto, que podamos ser cada uno de los ministerios y de los que son pastores y de los que somos líderes, gente que a Dios le sirve, a Dios le agrada y que dice, bueno, ok, vamos a prosperar esta familia porque da a luz hijos y los sabe alimentar, les sabe dar buena palabra, les sabe instruir con la Biblia, y sabe tenerles la paciencia. Sabemos que un hijo normalmente es hasta el año que empieza a caminar por sí solo, y ahí yo menciono a mis hijas porque más o menos a alguien que llega a Cristo hay que tenerle una paciencia, un amor, una atención de mínimo un año. ¿Por qué? Porque empieza su proceso, empieza y necesita ser alimentado con leche espiritual no adulterada, enseñarle la Biblia, enseñarle a orar, enseñarle a leer, enseñarle a confiar en Dios, enseñarle a que no guarde nada en su corazón, enseñarle a perdonar, todas esas cosas que son el fundamento de un nuevo hijo de Dios que en algún momento se convierta en un ministerio, en un siervo, en un pámpano que dé mucho fruto, que su fruto sea dulce, que no sea fruto silvestre, que sea agrio, amargoso, Dios. Yo te doy gracias, Padre. Voy a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque las fuerzas vienen de ti, Señor, porque por nosotros mismos no podemos dar a luz. Pero yo te pido, Dios, que hoy, a través de este tiempo, de esta enseñanza, Señor, seamos ministrados con ese poder, Señor. Tú hablas que tú nos darías nuevas fuerzas, que tú renovarías nuestras fuerzas, que tú nos harás como ese búfalo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que podamos embestir toda oposición a nuestro crecimiento espiritual, que podamos derribar, Señor, esas fortalezas, Señor, que están en los aires, esas regiones, Señor, celestiales donde están esas huestes, Padre, tratando de enfriarnos, tratarnos de desalentarnos y desanimarnos. Padre, gracias porque nosotros nos acercamos al trono de tu gracia, y todos los tronos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pierden su sustancia cuando nosotros llegamos al tuyo, Señor. Donde alrededor de él, Señor, hay millones y millones de ángeles, Señor, que te sirven y que te ministran a ti, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por avanzada, gracias por este tema de tiempo de dar a luz. Y yo me pongo, Señor, en delante de tu altar para que tú a mí me ministres en este sentido, porque yo quiero darte mucho fruto y fruto que permanezca. Gente que digan, no me convencieron con una promesa de riquezas, una promesa mal planteada de prosperidad, de que recibe a Dios y todos tus problemas se solucionan. Padre, yo no quiero ser de ese tipo de personas. Yo quiero ser de decirles, recibe a Cristo y tus pecados quedarán perdonados, quedarás inscrito en el libro de la vida. Habrá aflicción, pero nunca estarás solo. Siempre el Espíritu Santo estará contigo. Siempre tendrás un cuerpo de liderazgo donde acudir. Hay una batalla de la fe. Eres un soldado. Decirle todas esas cosas, Padre, que son verdad y que tu palabra sustenta. No usar fórmulas para nada más como atraer adeptos, sino lo que tú quieres que se dé a luz es hijos de Dios que dejan las prácticas que te desagradan a ti, pero por convicción, por amor, Señor, que se vuelcan a tus caminos, Señor, con un corazón humillado y arrepentido, Señor. Gracias por este día, gracias por este tema y gracias, Señor, porque vamos avanzando. Gracias porque faltan ya nada más 3 videos más y terminamos esta serie del yugo se pudrirá, Señor. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén.